Bueno, bienvenidos a esta clase, a esta semana nueva de sistemas neumáticos. Vamos a ver un video resumen de todo lo que es sistemas neumáticos, cómo trabaja. Aquí ustedes van a entender un poquito más porque ya saben cómo se genera el aire comprimido y cuál es el trato que se le da antes de ser usado, ¿no? En los sistemas neumáticos como tal. Así que veámoslo y luego vamos deteniéndolo para explicar, ¿ya? Este video describirá cómo trabajan los sistemas neumáticos industriales. Estos 5 tipos de componentes representan los elementos más comunes utilizados en los sistemas. El objetivo final de toda esta colección de componentes, en la mayoría de los casos, es crear movimiento que realizará algún tipo de trabajo en un entorno industrial. La neumática es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. Por lo tanto, las aplicaciones comunes pueden ser mover un producto de un lugar a otro, presionar o sujetar piezas de un producto. Para entender mejor cómo trabajan los sistemas, empezaremos por el inicio, con el compresor, y siguiendo el proceso hasta la meta final del movimiento. El compresor genera la energía que alimenta el sistema en forma de aire comprimido. Para generar aire comprimido, el compresor aspira aire de su entorno y lo presuriza o confina a un espacio más pequeño, creando la energía necesaria para controlar el sistema. Una vez comprimido, el aire necesita estar seco y limpio, para que las partículas dañinas como óxido o suciedad no obstruyan las partes móviles del sistema. El aire comprimido viajará a través de un tubo o línea al siguiente componente, llamado unidad de preparación de aire o FRL. FRL son las iniciales del filtro regulador y lubricador, que son piezas comunes que componen la unidad de preparación de aire. Típicamente, la primera unidad en el sistema de preparación de aire es lo que se conoce como separador de líquidos, el cual hace circular o girar el aire utilizando paletas con forma especial. La rápida circulación del aire presurizado elimina la humedad no deseada debido a la fuerza centrífuga. La siguiente unidad es un filtro, el cual elimina aún más las partículas y la humedad en un proceso de 2 etapas. Tal como en el separador de líquidos, una serie de paletas o aspas en el filtro circulan el aire en la primera etapa. En la segunda etapa, el aire pasa a través de una media filtrante llamada elemento con el fin de atrapar los contaminantes no deseados. Una vez que está seco y limpio, es común ajustar el nivel de presión de aire que sale del compresor. Este ajuste tiene un impacto en cuánta fuerza genera el sistema. Una presión más alta permite al actuador ejercer más fuerza, y una presión más baja genera menos fuerza. El regulador logra esto utilizando un ensamble accionado por resorte. La perilla en el regulador ajusta la fuerza del resorte de control para lograr un punto de ajuste de presión deseado. Cada vez que el nivel de presión disminuye por debajo del punto de ajuste deseado, el poppet o la válvula interna abre un camino para que la presión más alta fluya aguas abajo. Esta operación continúa hasta que la presión en el sistema alcanza la presión de ajuste del regulador. En este punto, el poppet o válvula interna se cierran hasta que haya un nuevo flujo de demanda. También es común tener un manómetro en el regulador para que el usuario pueda monitorear la presión del sistema. Finalmente, en aplicaciones específicas tales como motores de aire o herramientas neumáticas, se puede agregar un lubricador para distribuir una fina brisa de lubricante en el aire comprimido, que ayude a lubricar los componentes que siguen el flujo de aire. Ahora que el aire comprimido está limpio, seco y establecido en la presión correcta para la aplicación, el siguiente paso es dirigirlo hacia donde deseamos crear movimiento. Una válvula de control direccional es usada para lograr esta tarea. Esta válvula de control direccional cuenta con una serie de vías internas que pueden conectar el aire que llega al puerto de entrada, con una o dos vías en la salida de la válvula llamados puertos de trabajo. Dependiendo de la posición de los elementos móviles, los cuales típicamente son llamados carretes, el aire será bloqueado para pasar por un puerto y permitirá su paso por el otro. Las secciones altas en el carrete, llamadas discos, impedirán que el aire avance por un camino, mientras que las secciones inferiores del carrete, llamadas surcos, permitirán el flujo a su alrededor para avanzar a uno de los puertos de trabajo. En este tipo de válvulas tan común, cuando la unidad no está accionada, el carrete es forzado hacia el lado izquierdo de la válvula por un resorte. En esta posición usted puede ver que este disco impide que el aire salga por el puerto de trabajo número 4,
y en cambio es forzado a salir por el puerto número 2, debido a que el surco en la sección inferior del carrete permite que el aire fluya y pase al puerto de trabajo número 2. Para cambiar la dirección del aire hacia el puerto de trabajo número 4, la válvula debe estar accionada. En la mayoría de los equipos automatizados, un PLC o controlador lógico programable dará la orden a la válvula para cambiarla mediante una señal eléctrica. Cuando llega una señal en un componente de la válvula llamada bobina del solenoide, se crea un campo magnético que atrae hacia ella una pieza central llamada émbolo. Cuando el émbolo no está asentado, permite que el aire del interior de la válvula, conocido como presión piloto, empuje este carrete hacia la derecha. Una vez que este carrete llega al extremo derecho de la válvula, el disco o secciones altas cierran el paso hacia el puerto de trabajo número 2 y en cambio dirige el flujo de aire comprimido hacia el puerto de trabajo número 4. Cuando se elimina la señal del PLC, también se elimina la fuerza generada por el electroimán. En tal punto, el resorte del émbolo vuelve a su estado inicial, lo que elimina la señal de aire que empuja este carrete. El resorte del extremo opuesto devolverá este carrete a su posición predeterminada una vez más, dirigiendo el aire de regreso por el puerto de trabajo número 2. El PLC ahora puede dirigir el aire a cualquier puerto que se necesite cuando sea necesario. El siguiente componente en el sistema, el actuador, nos permitirá realizar un trabajo útil con el aire comprimido que limpiamos y redirigimos. En la mayoría de las aplicaciones, el propósito de cambiar la dirección del aire comprimido con la válvula es generar movimiento en diferentes direcciones. Parker fabrica una amplia variedad de actuadores o cilindros, como también se les llama comúnmente. Ellos convertirán el aire comprimido en movimiento. Estos tipos comunes de cilindros son con final de vástago mostrados aquí. El actuador creará movimiento utilizando la energía del aire comprimido suministrado por la válvula de control direccional. Podemos ver que el puerto de trabajo número 4 está conectado a la parte posterior o tapa en el extremo del cilindro. Cuando el aire comprimido empuja el pistón, es forzado a moverse hacia adelante adentro de un tubo que comúnmente se llama camisa del cilindro. El pistón está unido a un vástago que se extenderá como resultado de la fuerza generada por el aire comprimido que actúa sobre el pistón. El actuador continuará moviéndose en esa dirección hasta que alcance su límite físico o si la resistencia a la fuerza comúnmente llamada carga es mayor que la fuerza del aire comprimido, en cuyo caso el regulador de presión puede ajustarse a una presión más alta. Ahora que hemos completado la extensión, necesitaremos un método para retraer el actuador a su posición inicial. La válvula de control direccional logrará esto, cambiando la dirección en que fluye el aire comprimido desde el puerto de trabajo número 4 al puerto de trabajo número 2. El puerto de trabajo número 2 se conecta al extremo de la cabeza del actuador, y cuando el aire comprimido empuja en el lado opuesto del pistón, invertirá la dirección del vástago del pistón. Este movimiento inverso se suele denominar retracción. Para que este actuador expulse el aire que contiene el cilindro, este debe de ir a algún lugar al que comúnmente se denomina escape. El aire de escape se ilustra con el color rojo y se muestra saliendo del cilindro, fluyendo de vuelta a través de la válvula, hacia afuera del silenciador y al exterior en la atmósfera. Este sistema puede repetir este proceso tanto como el PLC le indica que mueva las cosas del punto A al punto B, por ejemplo. En este ejemplo, el PLC le dice al actuador que mueva este producto enviando una señal a la válvula de control direccional, que está usando aire comprimido limpio y seco para alimentar el actuador. La neumática también se usa comúnmente para sujetar dos componentes juntos en un proceso de ensamble, para ayudar a formar un producto terminado. A través de la combinación de los productos de preparación de aire, válvulas y actuadores de Parker, existe una amplia gama de aplicaciones que pueden ser resueltas. Visítenos en Parker. No se le escucha, Inge. Bien, vamos a ir explicando parte por parte, pero antes de explicarlo parte por parte, me gustaría mencionar que todo este proceso neumático, ¿no es cierto? Es un proceso que vamos a ir conociendo e incluso las partes que se hablaron, las partes principales, son objeto de estudio en este semestre, en esta asignatura. Así que vamos a irlas estudiando poco a poco. Este es un resumen de cómo funcionan los sistemas neumáticos, ¿no? Como
como decía al inicio del video, el objetivo de un sistema neumático es crear un tipo de movimiento a partir del aire comprimido. Entonces, el movimiento más común en los sistemas neumáticos es, el movimiento más común es el movimiento lineal, es decir, el movimiento del cilindro. Este cilindro de aquí que ustedes ven, este cilindro, ¿no es cierto? Este cilindro produce un movimiento lineal de salida y de regreso, ¿no? Entonces, este es el actuador más común utilizado en sistemas neumáticos. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a movimientos lineales, es el actuador que mejor se desempeña, digamos así, en lo que respecta a rapidez, en lo que respecta a, bueno, fuerza no tanto en sistemas neumáticos, pero sí fuerza más que sistemas mecánicos, el sistema neumático es mucho mejor, ¿no? Incluso que los sistemas hidráulicos son capaces de entregarnos mucha fuerza, pero poca velocidad. En sistemas neumáticos tenemos velocidad, ¿no es cierto? La fuerza mediana, no es tan baja la fuerza, 30.000 newtons es una fuerza, eh, digamos así, según la aplicación, bastante buena, pero no es capaz de entregarnos precisión. Los cilindros neumáticos no son capaces de ser precisos. Si, por ejemplo, nosotros queremos detener el cilindro neumático a 25 centímetros, es muy impreciso y poco exacto. Entonces, los cilindros neumáticos. Lo que no pasa con los actuadores mecánicos y los actuadores o los cilindros hidráulicos, ¿no? Que sí son capaces de posicionarse porque de alguna manera tienen, digamos así, tienen mejor, son más lentos, ¿no es cierto? Y mejor realimentación. Otra cosa importante que mencionaron acá, una cosa bastante importante que se mencionó en este video, es que el- los cilindros neumáticos, aquí está, es una de las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos repetitivos. En lo que se refiere a procesos repetitivos en los cuales, procesos de producción, ¿no? Repetitivos, todo el tiempo están repitiéndose, la neumática es la mejor opción. En estos procesos repetitivos puede venir ensamble de piezas, movimiento de ciertos productos, ¿no es cierto? Por ejemplo, etiquetado también, ¿no es cierto? Etiquetado de botellas, etiquetado de frascos, eh, eh, colocación de tapas en botellas. Entonces, todo eso es parte de las aplicaciones de los sistemas neumáticos y ahí viene un montón de aplicaciones dentro de la industria, por ejemplo, en la industria química, industria de la medicina, ¿no es cierto? Los sistemas neumáticos son utilizados. Ahora, los sistemas neumáticos van a estar constituidos por el compresor, que es algo que ustedes ya saben, los diferentes tipos de compresores que hay. Luego del compresor viene algo que aquí ellos le llaman, ¿se acuerdan cómo le llamaban a esta parte de aquí? FRL, ¿no? Filtraje, regulación y lubricación. FRL es la manera en cómo ellos llamaban, voy a pasar un poquito esto. FRL es la manera en que ellos llamaban, ¿no es cierto? Como ustedes pudieron ver, aquí nosotros tenemos el filtraje, primero una trampa de agua, ¿no es cierto? Muy importante es que ustedes se acuerden que la forma en la que se separa el agua en sistemas neumáticos es a través de hacer girar al aire, ¿no es cierto? A bastante velocidad y que la fuerza centrífuga empuje el agua hacia las paredes de ese filtro, ¿no es cierto? Y el agua por su peso caiga, ¿no es cierto? Luego igual viene el filtraje ya de partículas, digamos así, de polvo o suciedad, que de igual manera lo que hace es, con la fuerza centrífuga, hacer girar el aire, ¿no es cierto? Para que el polvo se
se pega a estas paredes, entonces solamente el aire limpio sale por el centro, ¿no es cierto? Una vez que hace eso, ¿no es cierto? Lo siguiente es la regulación. La regulación es simplemente saber a qué presión va a trabajar el sistema neumático. Yo les había dicho que los sistemas neumáticos tienen como presión nominal, ¿cuántos bares? 6 bares, ¿no? 6 bares como presión nominal, máximo 8 bares. Sin embargo, por ejemplo, sí se encuentra sistemas neumáticos donde hay mayor presión, ¿no es cierto? Pero son bien puntuales, ¿no? Sumamente puntuales. Pero presión nominal de sistemas neumáticos, 6 bares, de 6 a 8 bares. Entonces, ¿dónde regulamos esto? Regulamos aquí, ¿no es cierto? Que por cierto, aprovechemos. ¿A cuántos bares está esto? Está a 50 PSI y a 3.5 bares, ¿no? Sí se ve. Me confirma Ángel y Anderson. Sí, ingeniero, sí se Sí, observa. Inge. Sí se ve, Ya. Inge. Entonces, esto sí. Y por último es la lubricación, ¿no es cierto? La lubricación es parte importante de sistemas neumáticos y lo vamos a explicar por qué. En la lubricación lo que hacen es colocar pequeñas partículas, ¿no es cierto?, de aceite para que circulen a través de todos los sistemas neumáticos. ¿Dónde sirve la lubricación? En los actuadores, más adelante lo hablaré, ¿no es cierto? En los actuadores, más que todo, en esas válvulas también sirven el aceite, la lubricación y ahí se queda, ¿no? Entonces, lo siguiente que nosotros tenemos es la válvula distribuidora, ¿no es cierto? Esta válvula se llama válvula distribuidora porque es capaz de distribuir el aire de acuerdo a la orden que nosotros le demos, ¿no es cierto? Entonces, es igual, vamos a estudiarlo, no voy a explicar mucho, pero esta es una parte importante de lo que se refiere a sistemas neumáticos. Es la válvula distribuidora, lo voy a explicar bastante. El controlador, aquí quiero enfatizar. Nosotros podemos hacer control neumático, mecánico, control eléctrico y control electrónico con PLC. Entonces hay diferentes tipos de controles. Ahora, ¿cuál es el más usado hoy en día? El PLC, ¿no? El PLC es el más usado por obvias razones. Las prestaciones que nos permite tener el PLC es bastante amplio con respecto a los otros controles. Luego tenemos el actuador, ¿no es cierto? En este caso tenemos un cilindro. El cilindro es el que transforma el aire comprimido en un movimiento lineal, ¿no es cierto? Entonces ya igual vamos a estudiar lo que es el cilindro. El cilindro es capaz de generar un movimiento lineal en cualquier dirección. Podemos tener cilindros que estén saliendo, ¿no es cierto? Y retrayéndose, o retrayéndose primero y después saliendo, o de varias formas. Entonces, eso es con respecto a sistemas neumáticos. Todo esto lo vamos a estudiar más detenidamente en este semestre. Lo vamos a estudiar. Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta tal vez acerca de esto. De mi parte no, Inge. Seamos claros. Muy bien. Ángel. Estamos claros, Inge, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, una vez que esto esté claro, lo siguiente que vamos a ver es, antes de entrar a estudiar cada uno de estos tipos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poco la simbología neumática, ¿ya? La simbología neumática, la principal simbología neumática es la ISO 1219-1, ¿no es cierto? Es la que agrupa, es la más común, la que agrupa los símbolos neumáticos, ¿no es cierto? De hecho, esta simbología, digamos así, eh, agrupa los símbolos neumáticos, pero no es la única que hay. Digamos que es la más común, la más utilizada, pero no es la única que hay.
Y aquí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los fabricantes, ¿no es cierto? Día a día están sacando nuevos, los fabricantes día a día están sacando nuevos elementos neumáticos o digamos construyendo elementos neumáticos, combinando ciertos dispositivos. Entonces, ellos cuando sacan un dispositivo neumático tienen que crear un símbolo que represente ese dispositivo neumático. Entonces, esa es la razón, un poquito esa es la razón por la que hay diferentes simbologías, porque los fabricantes tienen su propia, eh, tienen su, digamos, no su propia simbología, sino que van sacando su simbología. Bien, entonces vamos a ver nosotros esta simbología de aquí. Todas las simbologías son bien parecidas, hay pequeñísimos cambios. Vamos a comenzar con estas válvulas de aquí. Entonces, primero, lo primero que nosotros vamos a ver son las válvulas direccionales, ¿no es cierto? Las válvulas direccionales. Toda válvula direccional, pónganme mucha atención, toda válvula direccional es representada por un rectángulo, como de esta manera, ¿ya? Toda válvula direccional es representada por un rectángulo. Y a ese rectángulo lo vamos a dividir, ¿no es cierto? En diferentes partes. En este caso, ¿cuántas divisiones tengo aquí? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuántas divisiones tengo aquí? En dos. Tiene dos divisiones, ¿no es cierto? Entonces, cada división va a ser una posición, ¿ya? Cada división va a ser una posición. Entonces voy a contarlas. Aquí está la posición 1 y aquí está la posición 2, ¿ya? Entonces, mucho ojo. Esto significa que son dos posiciones, ¿ya? Ahora, la misma válvula eh, va a tener entradas, o sea, va a tener este tipo de líneas, ¿no es cierto? Que indican que son caminos de entrada o de salida, ¿ya? Son caminos de entrada o de salida. Entonces, a estos caminos de entrada o de salida, primero que todo van a estar enumerados. Por ejemplo, aquí miren, 1, 2, ¿no es cierto? Miren, aquí también tengo una línea que me indica que es una entrada o salida, una línea que me indica que es entrada o salida y tiene la numeración 1, 2. Miren, seguimos viendo, miren, acá también una línea, entonces tenemos 1, otra línea 2, otra línea 3. Entonces, todas las líneas, ¿no es cierto?, que estén así significan vías, ¿ya? Y así nosotros vamos a conocer a las válvulas, ¿no es cierto? De cuántas vías y cuántas posiciones, ¿ya? Entonces, voy a poner este ejemplo de aquí. Esta válvula es una válvula de dos vías, ¿no es cierto? Y dos posiciones, ¿ya? Mucho ojo. Arriba van las vías y abajo van las posiciones. ¿Ya? Vías, posiciones. ¿Sí está claro? Entonces ese tiene dos vías de una posición, el del gráfico. ¿Cuántas posiciones hay aquí? Dos. Dos. Entonces, ¿cuántas posiciones tendrá? Pero ¿y el uno que está abajo? ¿Cuál uno? Ahí es. Vamos a contar, ¿ya? Voy a borrar esto. A ver, vamos a contar. ¿Cuántas vías tengo? Tengo una, tengo dos vías, ¿no es cierto? ¿Cuántas posiciones tengo? Miren, esta es la primera posición y esta es la segunda posición. Entonces tengo dos vías, dos posiciones. Ah, ya. Ya. Entonces tengo dos vías, dos posiciones. Ok. Entonces, esta sería una válvula 2-2. Así se le conoce a esta válvula, ¿no es cierto? Dos vías, dos posiciones. Una válvula 2-2, ¿ya? Válvula 2-2, dos vías, dos posiciones. Ahora, esta válvula, ¿no es cierto? Rápidamente, ¿no es cierto?
Por la vía 1 siempre va a ser una vía de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que el aire siempre está queriendo pasar por la vía 1, ¿no es cierto? La vía 2, no sé, la vía 2 siempre, casi, siempre puede ser la vía 2 bidireccional, es decir, puede ser que quiera entrar o salir, ¿no es cierto? El aire. Quiere entrar así, ¿no es cierto? La vía 2, ¿ya? Entonces la vía 1 siempre va a ser una vía de alimentación, ¿ya? Ahora, nosotros siempre vamos a comenzar en la posición de la izquierda, perdón, de la derecha, esta posición de aquí, ¿no es cierto? Esta va a ser la posición inicial. Entonces, en la posición inicial, ¿no es cierto? El aire quiere entrar, pero se encuentra con un camino cerrado, ¿sí se dan cuenta? Perdón, no un camino cerrado, un camino abierto. O sea, es decir, no hay paso, un camino que no hay paso, ¿sí se dan cuenta? El aire quiere entrar, pero no hay paso. Entonces, acá, acá no hay aire, ¿no? Acá esto se conecta al actuador, acá no hay aire, ¿no es cierto? El aire quiere pasar desde este punto al punto 2, desde el punto 1 al punto 2, pero no hay camino, ¿no es cierto? No hay camino, entonces no puede pasar. Entonces, el punto 2, en este caso, no tiene aire. ¿Sí se entiende? En la primera posición. Ángel, Anderson. Si no, me avisan para repetir, ¿ya? Hasta que se entienda. Inge, disculpe, ¿me puede repetir la partecita Claro. de la segunda posición? No, primera posición. A ver, primera Ah, ya. posición. ¿Ya? A ver, vamos con la primera posición. Les decía que la vía 1, pónganme mucha atención, ¿ya? La vía 1, ¿no es cierto? Es una vía que siempre va a tener aire a presión, ¿no? O presión de aire, ¿ya? La vía 1 siempre va a tener presión de aire, ¿no es cierto? Está queriendo entrar, ¿verdad? Esta es la primera posición, la de la derecha, ¿no? Entonces siempre está queriendo entrar por aquí. Pero en este punto se encuentra con que el camino está truncado, es decir, no hay paso. Si se dan cuenta, hasta aquí llegó el aire. Por lo tanto, acá arriba no pasa el aire. Aunque quiere pasar, pero no hay aire. ¿No es cierto? No hay aire, se quedó aquí el aire. Si se dan cuenta, el aire se quedó aquí. ¿Ya? Esa es la primera posición. Hasta ahí, ¿sí me entienden? Ahora sí, ya. Ya. Listo. Entonces, en la primera posición, el aire quiere pasar, pero no hay aire, ¿no es cierto? Entonces, digamos que el PLC activa, ¿no es cierto? La solenoide, ¿no es cierto? Y se cambia de posición, ¿no es cierto? Se cambia de posición. Ahora ya no es esta la posición en la que está, ahora se viene acá a la posición de al lado. Entonces, miren cómo se viene a la posición de al lado. Voy a borrar, ¿no es cierto? Y lo que hace es que esta vía ahora se pone acá, ¿no es cierto? De esta manera. Esta vía ahora se pone aquí, ¿ya? Y esta vía 2 ahora se pone acá, ¿no es cierto? Y ahora aquí es la 1 y aquí es la 2. Aquí es la 1 y aquí es la 2. Entonces, ya pasó de esta posición, pasó acá, cambió de posición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire que está queriendo entrar por aquí dice, oh, ya hay paso, entonces pasa. ¿Y qué hace? Pasa hacia 2 y alimenta 2. Entonces, en la primera posición no está, pero cuando cambia de estado, cuando cambia de posición, se viene acá, ¿no es cierto? Y ahora sí hay paso, ¿ya? Es tal cual un switch, ¿no es cierto? Un switch inicialmente está abierto, ¿no es cierto? Miren, está inicialmente abierto, ¿no es cierto? Se aplastan o le presionan al switch, ¿no es cierto? Y ¡pum! Se conecta, ¿no es cierto? Así es esto, ¿no es cierto? Solo que aquí se consideran por posiciones, ¿ya? ¿Sí está claro? Anderson, Ángel, con toda confianza, por favor. Sí, que sí está claro hasta ahí. Anderson, Sí, que sí, está más claro.
Ya. Bien, de eso igual vamos a hacer, ¿cómo es? Simulaciones, ejercicios, para que ustedes lo vayan entendiendo. Igual voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, vamos al siguiente, ¿no es cierto? Vamos a esta vía de aquí. Primero que todo, Ángel, ¿cuál es, de cuántas vías y cuántas posiciones es esta válvula? Son de 2 posiciones y de 2 vías. Ya. Pero primero se pone las vías, ¿no? Entonces vamos a decir 2 vías y 2 posiciones. 2 vías, 2 posiciones, ¿ya? Esta válvula es una 2-2. Muy bien, en cambio aquí, en la primera posición, Anderson, el aire está entrando por la vía 1, ¿no es cierto? ¿Hay paso o no hay paso? Anderson. Sí, en ese caso sí hay paso. Muy bien, en el caso sí hay paso, ¿no es cierto? En la primera posición hay paso, por lo tanto pasa hasta la vía 2. Cuando cambia de posición Ángel, ¿no es cierto? Y ahora se pone en este punto de aquí, ¿no es cierto? Ahora esto ya no existe, ¿no es cierto? De hecho, borrémoslo. Esta posición se elimina, ¿no es cierto? Y solamente queda, ¿cuál? Queda esta posición de acá, ¿no es cierto? Entonces queda, esta es la posición 1. Esta es la posición, perdón, la vía 1, la vía 2, ¿no es cierto? Entonces, en esa posición, en la segunda posición, Ángel, ¿hay paso o no hay paso de aire? El aire quiere entrar por 1, ¿no es cierto? ¿Hay paso? No, no hay paso. No hay Porque paso, por lo tanto, acá, negado, ¿no es cierto? No hay aire, ¿ya? Así funcionan las válvulas y así se leen. Vamos con la siguiente válvula. Voy a borrar esto. Vamos con la siguiente válvula. La siguiente válvula, Anderson, ¿me ayuda, por favor? ¿Qué tipo de válvula es esta? ¿Qué nomenclatura? Como hizo así mismo enumerando en posiciones y vías. Así es. Ah, ya, ya. Bueno, ahí tendría una, dos, Ya, primero vías, ¿no? tres vías, dos posiciones. Muy bien, 3 vías, 2 posiciones. Una 3-2, ¿no? Pues nosotros vamos a decir 3-2. Ya sabemos que son 3 vías, 2 posiciones. Entonces, esta es una 3-2, ¿no? Entonces, esta válvula, rápidamente les decía que por la posición 1 siempre hay alimentación, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay aire que quiere salir, que quiere entrar, ¿no es cierto? En este caso, en la primera posición, no hay paso de aire, ¿no es cierto? Porque la vía está truncada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sí hay? Lo que sí hay, lo voy a poner con un color rojo, es un retorno de aire, miren. Viene por aquí, retorna y sale por aquí. En la primera posición lo que hay es un retorno, ¿no es cierto? Pero el aire que quiere entrar no entra. ¿Sí se dan cuenta? En la primera posición, ¿no es cierto? Tengo 3 vías, entonces lo que tengo aquí es una vía. Por la vía 2 estoy retornando hacia la vía 3. La vía 1 que tiene aire comprimido no puede pasar. Pero ahora se viene, ¿no es cierto?, a la siguiente posición, que es la de al lado. Entonces, el aire comprimido, ¿no es cierto? El aire comprimido está entrando por aquí, por la 1, tiene vía de acceso y sale por la 2, ¿no es cierto? En cambio, la 3, que era una vía de escape, ¿no es cierto?, está bloqueada, ¿no es cierto? Actualmente no tiene conexión, ¿no es cierto? Entonces, en la primera posición, ¿se acuerdan que la vía 3, que por cierto, pongámosle aquí, esta es la vía 1, la vía 2 y la vía 3? ¿Ya? En la primera posición, la vía 1 estaba bloqueada, pero escapaba el aire desde la 2 hasta la 3.
En la segunda posición, la vía 1 tiene conexión con la vía 2 y la vía 3 está bloqueada. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ángel. Sí, ingeniero. Está claro. Muy bien. Igual eso vamos a ir viendo más adelante en lo que es simulación, para que ustedes lo puedan tener un poco más claro. Entonces, esta es una válvula 3.2, ¿no? Ahora vamos a ver, esa válvula, ¿qué tipo de válvula es, Ángel? Una válvula 3-2. Muy bien, es una válvula. 3 vías de posición. Explíqueme el funcionamiento, Ángel, por favor. Ejemplo, aquí en la primera vía, es en la primera posición, la primera vía, ¿Ya? hay el ingreso, la segunda posición, y entonces sale. En el retorno no tiene, porque está bloqueado. Muy bien. ¿Ya? Ahora la segunda posición. Ejemplo, aquí en la primera, ejemplo, es una posición aquí en la primera vía, quiere ingresar, pero tiene un bloqueo, no puede ingresar, Ya, muy pero bien. tiene un retorno hacia la tercera vía. Ya. Excelente, ¿no es cierto? En cambio aquí sí está retornando. Sí retorna, ¿no? Ya, es tal cual como la anterior, pero en este caso es al revés, ¿no? Igualita a la anterior, pero es al revés. ¿Sí está claro, Anderson? Sí, Inge. Muy bien. Bien, entonces, si ya me entendieron esto, van a entender todo lo demás. Voy a borrar esto. Ahora, por ejemplo, la siguiente válvula. Anderson, ayúdeme. ¿Qué tipo de válvula es? 3 vías, 3 posiciones. Una válvula, 3 vías, muy bien, 3 posiciones, ¿no? Válvula 3 vías, 3 posiciones. Esta es una válvula 3-3. ¿Ya? Una válvula 3-3. Ahora, la posición inicial cuando tengo 3, ¿no es cierto? Es que la posición inicial es la del medio. Esta es la posición inicial, la 1. Les decía que cuando... Sí, ahí tengo una pregunta. Ajá, ¿Qué ocurría cuando están las flechas así de forma diagonal? ya, esta de acá. La de 3 vías, 3 posiciones. ¿Hay retornos, decía? ¿O cómo? A ver, ¿cómo que? Cuando hay la flecha diagonal así. Ajá, este. Ya, ahorita la explicamos, ¿ya? Bien, vamos a ver. Cuando yo tengo dos posiciones, la posición inicial siempre será la de la derecha, ¿no es cierto? Pero cuando tengo 3 posiciones, la posición inicial será la del medio. Ahora, la del medio es, si se dan cuenta, todas las vías están bloqueadas. ¿Sí se dan cuenta? Todas las vías bloqueadas en la del medio. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bloqueadas, ¿no es cierto? Es decir, no hay paso. Entonces, esta del medio, que es la posición 1, vamos a anotar aquí la posición 1, ¿no es cierto? Esta del medio es una posición de reposo, ¿ya? Es una posición de reposo, es decir, en esa posición no pasa nada. O sea, no hay trabajo, no hay, todas las posiciones están bloqueadas, ¿ya? Ahora, yo puedo decir, aquí yo elijo, ¿no? ¿En qué posición quiero poner? ¿Quiero poner en la posición 2 o en la posición 3? Pues voy a suponer que pongo en la posición 2, ¿ya? Vengo acá, pongo en la posición 2, ¿no es cierto? Y en la posición 2, yo les había dicho que la vía 1 siempre es, esta vía 1, ¿no es cierto? Siempre es una vía de ¿qué? De alimentación de aire comprimido. Entonces, esta 1, si se dan cuenta que es la que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí se ubican? Sí, Inge. Ya. Ángel. Sí, ingeniero. Ya, entonces, vengo a la posición 2, ¿no es cierto? Y la vía 1, ¿no es cierto? El aire comprimido, de repente, se encuentra con una vía cerrada, o sea, es decir, una vía
truncada, ¿no es cierto? La posición 3, que es la que está aquí, ¿no es cierto? Comencemos en la posición 2. La posición 2, por el contrario, la posición 2, por el contrario, ¿qué es lo que tiene? Tiene una conexión, es decir, tiene un retorno en este sentido, miren, hacia la posición 3, que es la que está aquí. Entonces, de la 2 hasta la 3 hay conexión de retorno, ¿no es cierto? Pero no hay alimentación, solo hay retorno. En la posición 2 solo hay retorno de aire, ¿no es cierto? Y en la posición 1 no hay alimentación. Perdón, en la vía 1 no hay alimentación, hay una vía truncada. Ahora vamos a la posición 3, ¿no es cierto? Que esta es la posición 3. Entonces vengo a la otra posición, ¿no es cierto? Y en la posición 3, la vía 1, ¿no es cierto? Que es la que está aquí. Sí se ubican, Ángel. La posición 1 está aquí, perdón, la vía 1 está aquí. Esta es la vía 1 que tiene alimentación, ¿no? ¿No es cierto? Miren, la 1, la 1, la 1. En este caso tiene vía abierta, por lo tanto sale por la 2. Y en cambio la 3, que es una vía de retorno, ¿no es cierto? ¿Qué está? Está truncada. Está truncada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas vías, ¿no es cierto?, se cambian. Por ejemplo, cuando vienen a la posición 2, esta viene a ser la vía 1, esta viene a ser la vía 2, y esta, perdón, esta viene a ser la vía 3, ¿no es cierto? Y esta viene a ser la vía 2, ¿verdad? Esta viene a ser la vía 1. Esta viene a ser la vía 3. Y esta viene a ser la vía 2. ¿No es cierto? Entonces la vía 1, si se dan cuenta, cuando cambio de posición, yo solamente cojo las vías y las sobrepongo en los lugares donde se supone que deberían estar, ¿no? Si se dan cuenta, las sobrepongo las vías. Y veo si es que en ese lugar, por ejemplo, la vía 1 tiene paso o no tiene paso. La vía 3 sí tiene conexión. En la posición 3, la vía 1 sí tiene conexión, la vía 3 no tiene conexión, ¿ya? Así es como funcionan las posiciones, se van sobreponiendo. ¿Sí está claro? Sí, que sí se lo entendió mucho mejor esta vez. Ángel. Sí, ingeniero, sí está claro hasta aquí. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Voy a borrar esto. Ahora, esta válvula, ¿qué nomenclatura tiene Ángel? Ángel, ¿qué nomenclatura tiene esta válvula? 4-2. Muy bien, 4 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? Aquí tengo 2 posiciones, por lo tanto la posición inicial será la de la derecha, ¿no es cierto? Esta de aquí. Y esta será la posición, la otra posición, ¿ya? Entonces, 4-2, ¿no? 4 vías, 2 posiciones. Les decía, y esto grábense por favor, la vía 1 siempre es una vía de alimentación, ¿ya? Es decir, por ahí siempre hay alimentación, ¿no es cierto? La vía 3 es una vía de escape, ¿no es cierto? Será una vía de escape. Entonces, en este caso, la vía 1 tiene conexión, ¿no es cierto? Miren, no está nada truncada, la vía 1 tiene conexión hacia la vía 2, ¿no es cierto? Y en cambio la vía 4 escapa por la vía 3. Si se dan cuenta, están cruzadas. Pero no, en este caso, todas las vías están trabajando, perdón. No como la anterior que por ejemplo, una estaba truncada, entonces una no trabajaba, ¿no? En este caso, todas tienen conexión. ¿Qué pasa con la siguiente posición? La siguiente posición, en cambio, miren, la vía 1, que está aquí, ¿no es cierto? Tiene conexión hacia la vía 4, ¿no es cierto? Aquí está la vía 4, porque aquí está 4, aquí está 4.
En cambio, la vía 2, ¿qué pasa con la vía 2? La vía 2 que está aquí, ¿no es cierto? Pasa, ¿no es cierto? Y se conecta hacia la vía 3. ¿Ya? Entonces, así funciona la válvula 4.2. Igual esto lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Entonces, Inge, de la vía 4 a la 3 hay salida de Perdón, repitar, de la vía 4 a la 3 hay que. hay salida de aire. Sí, hay descarga de aire, ¿no? De la 4 a la 3 hay descarga de aire. Y en la segunda posición de la vía 2, ¿no es cierto? Porque aquí está la 2, hacia la 3 igual hay descarga de aire, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo funciona esto. Vamos a ir viendo, ¿ya? Ángel, no sé si es que tiene alguna pregunta. No, Inge. ¿No? Ya, antes de seguir, el propósito de esta clase no es que ustedes me entiendan a la perfección esto, porque la clase no es válvulas, sino es simbología. Sin embargo, sí quería dejar claro que, o sea, que ustedes entiendan y lean cómo es esta simbología. 2 posiciones, 4 vías. Pero ustedes me van a ir entendiendo poco a poco cuando ya entremos a estudiar lo que es válvulas distribuidoras, ¿no? Entonces, en este caso no se preocupen. Igual vamos a hacer simulaciones para que ustedes entiendan, ¿ya? Rápidamente, esta válvula, ¿qué nomenclatura tiene Anderson? 4-3, Inge. Muy bien, 4.3. Ángel, ¿dónde empieza la posición inicial de esta válvula 4.3? Empieza en el centro. Muy bien. No, Ángel, usted mismo. ¿Qué nomenclatura o qué tipo de válvula es esta? Y 4-3. 4.3, ¿ya? 4.3. La posición inicial igual es en el centro, ¿no? Esta válvula se llama posición neutra, escape posición neutra. ¿Por qué? Porque en la posición neutra, que les decía que es la posición de reposo, también se le llama posición neutra, la del centro, ¿no es cierto? Siempre va a estar escapando, miren, la 2 y la 4 siempre van a estar escapando, ¿ya? Es lo único que tiene de diferente. Vamos con la siguiente, Anderson. ¿Qué tipo de válvula es esta? 5-2. 5.2, ¿no es cierto? 5 vías, 2 posiciones, ¿no es cierto? Es fácil darse cuenta aquí, tiene la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no es cierto? Y 2 posiciones, ¿ya? Ángel, ¿qué tipo de válvula es esta? 5-3. 5.3, ¿no es cierto? 5 vías, 3 posiciones, ¿ya? 5 vías, 3 posiciones. Vamos por acá, hay otras más. Anderson, ¿qué válvula es esta? 5-3, Inge. 5.3, ¿no? Ujú. 5.3 con posición neutra. La posición neutra, en este caso, tiene escape, ¿no? Por eso aquí dice escape, posición neutra, porque en la posición neutra, en la posición del medio, las válvulas están escapando siempre, ¿ya? O Eh, cuando, en este caso, la vía 1 no tiene entrada, está bloqueada. la vía 1 está bloqueada. Recuerden que la vía 1 es que Es recibe la vía de alimentación. la vía de alimentación. Entonces, la alimentación en la primera posición está bloqueada, ¿no? Pero en cambio, las vías de escape en la posición neutra, en la posición 1, están conectadas las vías de escape, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Ángel,
esta válvula de aquí abajo, ¿qué tipo de válvula es? 5-3. Muy bien, 5-3, ¿no? En este caso, en la posición neutra, miren, en la posición del medio, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo alimentación. En este punto es un nodo de conexión, por lo tanto va a tener aire por aquí, ¿no es cierto? Y aire por acá, en la posición neutra, ¿ya? Por eso dice abierta posición neutra. Si se dan cuenta, aquí abajo dice, aquí al lado dice abierta posición neutra. 5 vías, abierta posición neutra. Por eso, ¿no? Porque en la posición neutra la alimentación pasa, ¿no? Pasa la alimentación. Ya, ese es la válvula 5-3. Bien, eso es con lo que respecta a válvulas. Les vuelvo y les repito, el objetivo de esta clase no es que me entiendan cómo funcionan las válvulas, sino es más bien que ustedes tengan una idea de cómo se leen las válvulas. Vamos a estudiar las válvulas bien detenidamente y vamos a hacer ejercicios con las válvulas, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Eso con lo que respecta a válvulas, ¿no? Eso es con lo que respecta a válvulas. Ahora vamos a ver otros elementos, ¿no es cierto? Vamos a ver estos elementos. Estos son elementos de control, ¿no? Estos son elementos de control. Ahora, aquí quiero hacer énfasis. Hay elementos de control mecánico, elementos de control neumático, elementos de control eléctrico, ¿ya? Entonces vamos a ver cada uno de estos. Los primeros que vamos a ver son mecánicos. Los primeros que vamos a ver son mecánicos. Quiero comenzar con este de aquí. Este de aquí, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya están tomando la materia de control industrial. Sí, ingeniero. Ya, ahí posiblemente ya hayan visto un push button. ¿Se han visto un push button ahí? ¿Un botón? Creo que ahí utilizamos escadecimo. Entonces, Ya, pero en lo que es la simbología de control eléctrico industrial, hay el push button, ¿no es cierto? El push button es un botón. Es un botón que ustedes aplastan, ¿no es cierto? Como se han visto los paros de emergencia, el botón de paro de emergencia, ¿se han visto? eso sí. Ya. ¿Qué tiene el botón de paro de emergencia? Tiene una capucha, no, perdón. Una pequeña capucha tiene el botón de paro de emergencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se ve el botón de paro de emergencia? Se ve así, ¿no? Paga aquí y aquí arriba tiene como una pequeña capucha, ¿no es cierto? Ya, ¿para qué es esta capucha? Es para que cuando la mano, ¿no es cierto?, presione, ¿no es cierto?, no se equivoque, es decir, pueda presionar con toda la mano abierta, ¿no es cierto? Para eso es el push button. Entonces, el primer elemento es un push button, es un botón normal, ¿no es cierto? Es un botón normal, es un botón como el que utilizamos en electrónica. Ahora, este botón es un botón manual, ¿no es cierto? Accionado manualmente, ¿ya? Es un botón manual. Am, este de aquí, ¿no es cierto? Es un control por pedal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir control por pedal? Es que se acciona con el pie, ¿ya? Este de aquí es un control por palanca, ¿no es cierto? Igual es manual. Todos estos controles son manuales, ¿no es cierto? Quiere decir manual? Que son diseñados para que el ser humano los active, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este lo activa con el pie, este lo activa con la mano, este lo presiona con la mano, ¿no es cierto? Y este de aquí, ¿no es cierto? Es un control manual general. ¿Por qué se lo conoce así? Se le conoce como general, ¿por qué? Porque a veces hay varios elementos, ¿no es cierto?, que no se representan ni un botón, ni tampoco se representan con un pedal, ni tampoco con una palanca, y no sabemos cómo representar. Entonces, cuando tenemos esta duda de no saber representar un cierto tipo de elemento mecánico manual, utilizamos esto.
que es el control manual general. Esto quiere decir que es un control que se acciona manualmente, ¿no es cierto? Que puede ser aplastando, que puede ser moviendo un tipo de palanca, un tipo de control circular, ¿no es cierto? Pero que sea manual. Entonces, este es el control manual general, ¿ya? Son 3 tipos de controles. Todos estos son para operar con la mano. Ahora, esto de aquí nos sirve para, operar sistemas neumáticos, ¿no es cierto? Operar sistemas neumáticos, ¿ya? Entonces, todos estos de aquí son manuales, recuerden, manuales y son mecánicos, ¿ya? ¿Sí está claro? Sí, Inge. ¿Ya? Ingeniero. Ok. Ahora vamos con las partes mecánicas, ¿no es cierto? Las partes mecánicas, ¿no es cierto? En cambio, son las que están diseñadas para que se operen por otro sistema mecánico. Por ejemplo, este palpador mecánico, ¿no es cierto? Este palpador mecánico es un botón. En realidad es un botón, ¿no es cierto? Se presiona, ¡pac!, ¿no es cierto? Y se hunde. Entonces, es un botón. Pero este no está diseñado para que lo accione el ser humano, sino para que lo accione, por ejemplo, un cilindro o cualquier movimiento lineal que se acerque por aquí, pero mecánico, ¿no es cierto? Automático, ¡puc!, se acerca, lo presiona y se activó, ¿ya? Entonces, a eso se refiere estos controles mecánicos. Miren, de igual manera, este de aquí es un palpador, es lo mismo, es un pequeño botón, pero con rodillo. Ya vamos a ver igual esto, ¿no es cierto? El rodillo es una rueda giratoria, ¿no es cierto? Que lo único que hace es que si, por ejemplo, la manera de operar, rápidamente les explico, la manera de operar de este palpador, ¿no es cierto? De este botón de aquí, es en este sentido, ¿no es cierto? Es decir, de frente, así, poco, ¿no es cierto? En cambio, al tener un rodillo, la manera de operar, la forma de operar puede ser así, miren, puede ser así, puede ser así, puede ser así, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que voy a provocar? Es que esto no se dañe. Si es que yo vengo en este sentido, ¿no es cierto?, hacia abajo o hacia arriba, como tengo el rodillo, esta ruedita gira, ¿no es cierto?, pero ya presiona este botón de aquí, este palpador lo presiona, entonces no se daña. En cambio, si yo solo tengo el palpador, sí se daña, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con este elemento de aquí, que es un rodillo, ¿no es cierto?, con un pequeño grado de movimiento. Es decir, aquí le dicen rodillo, se me fue el nombre, estrangulado le dicen, rodillo estrangulado, pero lo que aquí tiene es un pequeño grado de movimiento, ¿no es cierto?, que permite el movimiento hacia abajo de esto, ¿no es cierto?, así como una pequeña palanquita, así, ¡pac!, hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si este me permitía estos grados de movimiento, este me permite muchísimo más grados de movimiento. Yo puedo venir por aquí, puedo venir por aquí, ¿no es cierto? Puedo venir por aquí, ¿no es cierto? Puedo venir por aquí. Entonces, es decir, me permite mucho más libertad, o sea, que no sea tan preciso, ¿no es cierto? El cilindro en venir. Entonces, el cilindro por donde venga, igual se va a presionar, ¿ya? Entonces, estos 3 son palpadores neumáticos, pero solo que este tiene un rodillo estrangulado o un rodillo con palanca, ¿ya? ¿Sí está claro? Ángel, Anderson, Sí, ingeniero. Sí, Inge. ya, muy bien. Ahora, rápidamente, otro de los elementos mecánicos es este de aquí, muy, muy utilizado, ¿no? Este de aquí es el control por muelle o también resorte, ¿no es cierto? Es bastante utilizado por una razón. Este es utilizado porque me permite, al momento que se contrae, ¿no es cierto? Tengo una fuerza, perdón, tengo una energía potencial ahí almacenada, ¿no es cierto? Que cuando la otra fuerza, ¿no es cierto?, ya sea mecánica o sea eléctrica, se quite, esto, el resorte va a hacer que todo el sistema vuelva a un estado normal, a un estado
a un estado neutro, a un estado normal, ¿no? Entonces, este es bastante utilizado por eso, ¿no es cierto? En realidad es un resorte, ¿ya? Bien, vamos a seguir. Esta es la electroválvula con bobina. Esta, bueno, solamente esto es la bobina, ¿no es cierto? Solamente esto es la bobina, ¿ya? Esta es una bobina, estos son dos bobinados. Ahora, esto es un control neumático, ¿no es cierto? Esto es un control neumático, así con el triangulito. Es un control neumático, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un control neumático. Aquí yo tengo un control neumático y una bobina. Entonces, tengo una electroválvula con pilotaje neumático, ¿ya? Así se llama. ¿Sí? Igual, todo esto vamos a ir viendo, vamos a hacer prácticas. La idea es que tengan, el objetivo es que tengan una idea general de todos los símbolos neumáticos que vamos a utilizar. Esto de aquí son selectores, ¿no es cierto? Por aquí viene el aire. Por aquí entra el aire, ¿no es cierto? Y prácticamente yo elijo por dónde se va, ¿no? Si se va por la derecha o por la izquierda, ¿no es cierto? Yo lo elijo. Entonces, son selectores que igual los vamos a ver. Ahora, aquí, este es un selector neumático y este es un selector, ¿no es cierto? Con un relé. Adentro tengo un relé. Miren, adentro tengo un relé, ¿no es cierto? Y tengo, esto es pilotaje neumático. Esto es resorte. Entonces tengo un relé, ¿no es cierto? Con muelle de retorno y un pilotaje neumático. Por lo tanto, se llama relé electroneumático. ¿Ya? Bien, igual esto vamos a ver más adelante. A esto que quiero llegar, este es un indicador neumático. Se le utiliza de manera general, pero aquí yo puedo tener una indicación de caudal o presión. Generalmente siempre tengo presión, ¿no? Caudal no es muy común, pero generalmente tengo presión, ¿ya? Este es un silenciador, se coloca en los escapes de aire. Aquí, bueno, este es un poco más complicado, lo vamos a explicar después. Esto es, este es un, este es un bloqueo mecánico. ¿Qué quiere decir ese bloqueo mecánico? Que es como un seguro, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero asegurar una posición de la válvula, ¿no es cierto? Y aquí tengo un seguro para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, pum, lo aseguro, ¿ya? Este es un tipo de bloqueo neumático. Bien, vamos con lo último. Estos son cilindros. Esta es la representación de un cilindro, así de fácil, ¿no es cierto? Un triangulito, una línea aquí y acá, ¿no es cierto? Vamos a ver igual qué significa cada uno de estos, pero esto es, esta línea que sale es el vástago, es el eje que sale, ¿no es cierto? Entonces, este es de vástago simple. Aquí yo tengo uno con vástago antigiro. ¿Qué quiere decir este vástago antigiro? Que hace que el vástago no gire, ¿no? Entonces, tiene una forma cuadrada el vástago. Acá va a tener siempre una forma circular. Acá va a tener una forma cuadrada. Esta forma cuadrada lo que hace es que me va a impedir el giro, ¿no es cierto? Aquí, este es un cilindro con muñón trasero. Este es para montaje, ¿no es cierto? Este es como para algún tipo de sujeción, ¿no es cierto? Este es, cuando tengo así, miren, no, está arriba. Ya, pero cuando tengo así triángulos pintados, esto quiere decir que es un cilindro hidráulico. Es un cilindro hidráulico, ¿ya? Este es un cilindro de doble vástago. ¿Qué quiere decir? Que el vástago recorre para acá, pero tengo una salida hacia acá y tengo un vástago hacia acá. Entonces, cuando recorre para allá, todo el sistema recorre hacia allá, y cuando recorre hacia la derecha, todo el sistema se viene para acá. Este es la combinación de dos anteriores, doble vástago con sistema antigiro. Este es un cilindro, igual a la combinación de los anteriores, es un cilindro hidráulico, ¿no es cierto? Con doble vástago. Este cilindro es un cilindro, ¿no es cierto?, que de simple efecto.
¿Qué quiere decir simple efecto? Que yo solamente con aire salgo, ¿no es cierto? Pero el retorno lo hace un resorte, ¿ya? Y esta es la combinación de los anteriores. Miren, es un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Con retorno por muelle y sistema antigiro, ¿ya? Vamos a ver, acá hay muchísimos más. No me detengo porque todo esto vamos a estudiar en esta asignatura. Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Aquí, lo que yo tengo aquí es, normalmente el cilindro, el aire se aplica para salir, ¿no es cierto? Aquí es lo contrario. Aquí el aire se está aplicando para entrar y la salida es por resorte. Este de aquí es lo mismo que el de acá, solo que con un sistema antigiro. Esto quiere decir amortiguación ajustable, ¿ya? Esto quiere decir amortiguación ajustable. Esto entonces es un cilindro de doble efecto con amortiguación ajustable, ¿ya? Igual, este es un cilindro de doble efecto con amortiguación ajustable y doble vástago. Este es un cilindro sin vástago. ¿Qué quiere decir? Que este es un magneto y aquí tengo otro magneto, ¿no es cierto? Que cuando se mueve este punto de aquí, ¿no es cierto? Por eso se llama arrastre magnético. Esto no lo vamos a ver porque bueno, lo vamos a decir, pero no lo voy a explicar ahorita, ¿no es cierto? Es un cilindro de doble vástago, doble efecto, ¿no es cierto? Con regulación de caudal, ¿ya? Solo así lo vamos a dejar, regulación direccional de caudal. Este es lo mismo que el anterior, un cilindro de doble efecto, doble vástago con regulación direccional de caudal. Este es un cilindro con lectura de carrera de vástago simple. ¿Qué quiere decir esto? Que este cilindro me va a medir o me va a decir en qué punto está. ¿Ya? ¿En qué punto está? Este es lo mismo, solo que esto es con freno, ¿no es cierto? Igual me va a decir, me va a realimentar en qué punto está. Un cilindro de doble efecto con bloqueo con vástago, ¿no es cierto? Tampoco no lo voy a explicar ahorita. Estos son lo que se refiere a cilindros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más utilizado? El más utilizado es el de simple efecto, el de doble efecto, el de simple efecto con retorno por muelle. Son los más utilizados, ¿ya? Los demás solo son adaptaciones. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos, ¿dónde utilizamos por ejemplo, amortiguación ajustable? Cuando nosotros queremos que no golpee muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando queremos regular la velocidad, utilizamos esto. Pero todo eso lo vamos a estudiar en esta asignatura, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. No, No, ¿No? ingeniero. Ya. no. Bien, vamos a continuar. Ya terminamos. Miren, nosotros tenemos motores, ¿no es cierto? Esa es la representación de un motor, pero como se ve aquí, es un motor que solo gira 180 grados, ¿no es cierto? Pero ya es un movimiento circular, solo gira 180 grados, ¿ya? Estas son válvulas reguladoras de caudal. Siempre que ustedes vean así, son reguladoras de caudal. ¿Y qué era este señor Nole? ¿Se acuerda que era este símbolo de aquí? Anderson, ¿se acuerda que era este símbolo de aquí? No, Un silenciador, ¿no es cierto? Entonces, una válvula de caudal con silenciador. Ahora, aquí, esta válvula es una válvula antirretorno. Nosotros también le conocemos como válvula check, ¿no es cierto? Esta es la válvula check, ¿ya? Estos no voy a explicar porque la siguiente clase ya entramos a los temas. Solamente quiero que lo vean. Estas son válvulas reguladoras de caudal con válvula check, ¿no es cierto? Lo que quiero que ustedes sí vean, es esto de aquí. Miren, este es el filtro. Así se representa el filtro en lo que es
sistemas neumáticos se representa así. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama esto? Un rombo es. Un rombo, ¿no es cierto? Con una raya en la mitad. ¿Ya? Es el filtro. Bien. Igual, aquí, miren, por ejemplo, ese es un filtro, ¿no es cierto? Miren, el mismo rombo con raya en la mitad, pero con colector de agua, es decir, con una trampa de agua. ¿Ya? Filtro con colector de agua. Ahora, miren, si le pongo así, es un filtro con colector de agua y purga automática. En cambio, este es un filtro con, perdón, este no es un filtro, esto solo es un colector de agua, ¿no es cierto? Con purga automática. Este es un separador de neblina, ¿no es cierto? Igual casi no es utilizado, es bajo ciertas condiciones, sí. Este es un lubricador. Esto sí quiero que se aprendan. Este es un lubricador, miren. El rombo, ¿no es cierto? Y una rayita pequeña arriba, ¿no es cierto? Viene el secador, el refrigerador. Aquí está. El manómetro se representa así. ¿Ya? El manómetro se representa así. Manómetro se representa así. Ahora, si ustedes se acuerdan que habíamos hablado de la unidad de mantenimiento, ¿se acuerdan? Anderson, Ángel, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la unidad de mantenimiento? Sí, ingeniero. Sí, Sí. ya. La unidad de mantenimiento, esta es el gráfico simplificado de la unidad de mantenimiento. Este es el que vamos a usar, ¿ya? El gráfico simplificado de la unidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque también podemos utilizar esta, por ejemplo. Aquí está todo lo que lleva la unidad de mantenimiento, pero esta es más simple, ¿no? Acá también hay otra unidad de mantenimiento, pero sigue siendo más simple. Y todas estas son combinaciones de la unidad de mantenimiento. Ahora, algo de lo que habíamos hablado la clase anterior era de depósitos, ¿no es cierto? Y acumuladores. Los depósitos o acumuladores se representan así, ¿ya? Son los depósitos acumuladores. Y esta es la válvula check, ¿no es cierto? La válvula antirretorno, que ya les había dicho. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge. Ya, Ángel. No, ingeniero. Muy bien, es bastante, reconozco que es bastante, no les pido que se memoricen todo, pero sí les voy a pedir que tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? De hecho, para la siguiente clase, tengan en cuenta un depósito, bueno, la válvula check, el manómetro, la unidad de servicio o la unidad de mantenimiento, que es lo mismo esta de aquí, ¿no es cierto? Los cilindros, el cilindro de doble efecto, el de simple efecto, el de simple efecto con retorno por muelle, esos tres. Las válvulas, la representación y esto de aquí. Esto de aquí, los accionamientos, esto sí les pido que los tengan presentes, ¿ya? Eso es como para la siguiente clase. Nada más, ¿no? No les pido que como que se memoricen todo. Más bien, eso es lo que vamos a usar la siguiente clase. Bien. Voy a poner- Entonces, les explicaba que un tipo de válvulas es válvulas por correderas, ¿no es cierto? Estas válvulas por correderas, ¿no es cierto? Van a estar conformadas por un eje, o también podemos llamarle vástago, ¿no es cierto? A este eje. Y un émbolo, ¿no es cierto? Que es este disco de aquí, este disco cilíndrico, ¿no es cierto? Es un disco cilíndrico. Esto es una forma cilíndrica cortada transversalmente. Entonces, está así, ¿no? Ahora, estas válvulas por correderas, vamos a analizar el gráfico de la izquierda, ¿no es cierto? El gráfico de la izquierda me indica que, miren, la presión que está en P, ¿no es cierto? En este punto, en este primer gráfico, no puede pasar porque está bloqueada por el émbolo, ¿no es cierto? Pero qué sí puede pasar? Lo que está en A sí puede pasar hacia R, ¿no es cierto? En esta primera posición.
Ahora, el émbolo se mueve hacia la derecha, como está en este gráfico de acá. Ahora, la presión sí conecta con A, ¿no es cierto? Porque miren, la presión entra aquí, esta cámara, y sale por A. En cambio, R queda desconectado, ¿no es cierto? No hay nada en R, queda bloqueado R. Entonces, esta es la otra construcción de válvulas por correderas, ¿ya? Por correderas nosotros a través de un émbolo podemos ir bloqueando, ¿no es cierto? O permitiendo el paso de diferentes vías, ¿ya? Esa es un tipo de construcción de válvulas. ¿Sí está entendido? Anderson, Ángel. Sí, Inge. Sí, que sí se entiende el funcionamiento de las válvulas correderas. Excelente, muy bien. Vamos a ver. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a ver el otro tipo de válvulas, ¿no es cierto? El otro tipo de construcción de válvulas es válvulas de asiento, ¿no es cierto? Estas válvulas de asiento pueden ser de bola, de cono o de disco, ¿ya? En cada una de estas, ¿no es cierto? Lo que hace es que, por ejemplo, en este caso, la bola o la esfera cilíndrica se asienta, ¿no es cierto? Se asienta aquí y al momento de asentarse se produce un sello en estos puntos, se sellan estos puntos, ¿no es cierto? En los asientos. Por eso se llama válvula de asiento, porque cuando se asientan, sellan. Entonces, si el aire viene en este sentido, ¿no es cierto? Si el aire viene desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Va a presionar la esfera, en este caso, ¿no es cierto? Y va a ser un sello perfecto de manera que no haya ningún paso de aire por estos lados, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pasa aire. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? El aire viene en este punto, presiona este disco, perdón, este cono, ¿no es cierto? Presiona el cono y hace un sello perfecto en estos puntos de manera que no hay paso de aire por aquí. No hay paso de aire. De la misma manera acá, viene acá, presiona el disco, ¿no es cierto? Presiona el disco y hace sello en estos puntos, en estos asientos y no hay paso de aire, bloquea totalmente el aire, ¿ya? ¿Qué pasa en el sentido contrario cuando va de abajo hacia arriba? Cuando va de abajo hacia arriba, en cambio, ¿no es cierto? Cuando va de abajo hacia arriba, el aire comienza a subir, ¿no es cierto? Viene por aquí. El mismo aire levanta esta esfera, este cuerpo, y comienza a pasar por estos lados. De manera que sí hay salida de aire. Lo mismo acá. El aire viene aquí, levanta este cono, ¿no es cierto? Pasa por los costados y sale por acá. ¿Ya? Viene por aquí, levanta este disco, ¿no es cierto? Sale por los costados y pasa hacia arriba. ¿Ya? Entonces, estas válvulas también se les conoce como válvulas unidireccionales. Son válvulas que se utilizan para construir otras válvulas. Válvulas que se utilizan para construir otras válvulas, ¿ya? Se llaman válvulas de asiento, ¿ya? Este es el otro tipo de construcción de válvulas, ¿no es cierto? El otro tipo. Pasa en un sentido, en el otro sentido no pasa. ¿Sí? ¿Sí está claro? Anderson, Ángel. Sí, Inge, sí se le Sí, entiende. ingeniero. Muy bien. Bien, entonces, esas son las dos formas de construir válvulas, ¿no es cierto? Ahora sí, si ya tenemos las dos formas de construir válvulas, ahora sí vamos a los tipos de válvulas, ¿no es cierto? Entonces, justamente lo que les decía, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, que por cierto, miren, cuando yo tengo un triángulo hacia arriba, ¿no es cierto? Tengo un triángulo hacia arriba. Este triángulo hacia arriba quiere decir que aquí hay presión de aire que está entrando a la válvula. Cuando yo tengo un triángulo hacia abajo, esto quiere decir presión de aire que está yéndose al ambiente, ¿ya? Estas son las diferencias entre presión de aire hacia que está entrando y presión de aire que está saliendo. Entonces, justamente lo que les decía, por ejemplo, aquí tengo una válvula. ¿Qué tipo de válvula tengo aquí, señor Guaramac?
2 de 2. 2, 2. Muy bien, una válvula 2-2, ¿no es cierto? En la primera posición, es decir, aquí, esta es la primera posición, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? En ese caso hay un bloqueo del aire. Muy bien. Aquí no hay paso de aire, ¿no? Ujú. Cuando Se cambio podría de decir que está en posición, reposo, diga. esa es la posición de reposo, la primera posición. Cuando cambio de posición, ¿qué pasa? Por la válvula 1, en este caso por la vía 1 ingresa el aire. Y pasa hacia la vía 2, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora, aquí, en esta válvula, ¿no es cierto? Es una válvula 2-2, ¿no es cierto? Ya le explicó Anderson. Ahora, esta válvula, ¿no es cierto? Tiene un accionamiento por palanca. ¿Qué quiere decir accionamiento por palanca? Que va a haber un ser humano, ¿no es cierto? Un brazo humano que va a mover la palanca, ¿no es cierto? Inicialmente está en esta posición de aquí, en la posición de la derecha. En esta posición está inicialmente. Mueve la palanca y la cambia a esta posición de acá. ¿Ya? Mueve la palanca y la cambia a esta posición de aquí. Suelta la palanca y el resorte hace que vuelva a esta posición de acá. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Aquí está el uso de la palanca. ¿Se acuerdan que les había dicho? ¿Sí está claro? Sí, sí Ingeniero. se lo entiende. Pero digo, Inge, en ese caso en la válvula, ese triangulito en la vía 1, ¿qué denota? Ya, eso era lo que les explicaba. A ver, verán, cuando ustedes tienen un triangulito así, ¿no es cierto? Hacia arriba el triangulito quiere decir que la presión está entrando, ¿no? La Ah, presión ya. entra, ¿ya? Cuando ustedes tienen un triangulito hacia abajo, quiere decir que la presión está saliendo. Entonces, eso quiere decir vía de entrada y eso quiere decir vía de salida, ¿no es cierto? Desfogue. Aquí quiero hacer hincapié en algo, miren. Eh, una vía de entrada no puede ser una vía de salida. Por ejemplo, esta vía, acá mejor, esta vía de aquí, ¿no es cierto? Tiene el triangulito hacia arriba, por lo tanto es una vía de entrada, ¿no es cierto? Esta vía no puede, no puede ser una vía de salida también, solo de entrada. Lo mismo, esta vía es de salida, ¿no es cierto? Tiene el triángulo hacia abajo. Por lo tanto, esta vía solamente puede ser una vía de salida, no puede ser de entrada, ¿ya? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Ya, muy bien. Entonces, Ángel, ayúdeme por favor explicando esta válvula de aquí. Esa válvula es 3-2, 3 vías y 2 posiciones. Ya, Entonces, en la primera, que es primera vía, el que ingresar se estanca, tiene un paro, no le permite. Y desde la segunda vía a la tercera es un de retorno, una descarga, ya, se descarga y sale. ya. Entonces, esta válvula es de manos, ¿De qué? ¿sí? De palanca. De palanca es de palanca. Entonces, si cuando yo la jalo, pues cambia de posición. Y cuando la suelto, regresa a la posición inicial. Ya, muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora abrimos FluidSim, ¿no es cierto? Vamos a abrir nuevo. Ah, aquí vamos a neumática, ¿no es cierto? Vamos a elementos de alimentación. Miren, aquí dice fuente de aire comprimido. Arrastramos esto acá, ¿no es cierto? Ya tenemos la fuente de aire comprimido. Vamos a poner la unidad de mantenimiento. Les decía que, por ejemplo, yo puedo poner esa unidad de mantenimiento, ¿no es cierto? Y está bien. Es una unidad de mantenimiento o unidad de servicio también, ¿no es cierto? Como quieran llamarle. Pero yo voy a utilizar esta. Es la versión simplificada y es la mejor versión, ¿no es cierto? La conecto. Y ahora sí me voy solamente a válvulas porque estoy estudiando válvulas. Entonces voy a válvulas. Y voy a ver las válvulas que acaban ustedes de explicar, que es una 2-2 con posición cerrada, bueno, posición abierta inicialmente, ¿no es cierto? Entonces una 2-2 con posición abierta, miren, ahí está.
Conecto aquí, ¿no es cierto? Recuerden, la vía 1 es la vía de entrada, ¿no es cierto? La voy a dejar ahí, ¿no es cierto? Voy a poner, pongo así, miren, se me marca donde hay aire. Si se dan cuenta aquí, se queda el aire, ¿no es cierto? Ahora voy a cambiar de posición. Miren cómo cambia de posición. Y miren cómo me indica que ahora la presión sale por 2. Por la vía 2 sale, ¿no es cierto? Cambio de posición, cerrada en la primera posición, ¿no es cierto? Ahora, aquí mismo voy a hacer doble clic en la vía, digo en la válvula, y aquí me dice esfuerzo muscular, ¿no es cierto? Miren, y muelle neumático. Entonces pongo retorno por muelle, perdón, este no es. Retorno por muelle, miren, ya me sale el retorno por muelle acá, ¿no es cierto? Y voy a poner esfuerzo muscular. Miren, no me da la opción, perdón, es acá no. No me da la opción de palanca, pero me da la opción de un botón. Voy a poner este botoncito, ¿no es cierto? Recuerden que el botón es también para aplastar, ¿no es cierto? Y cuando aplasto se cambia de posición. Vamos a ver. Miren. Bueno, ahí me sale un error, un warning que me dice que este punto está sin conexión, ¿no? Entonces le pongo que no importa, que simule. Y cuando presiono el botón, mire, mientras presiono el botón, se cambia de posición. Cuando suelto, el resorte hace que vuelva a la posición original. ¿Ya? Esa es la una válvula. Esa es la una válvula, la de aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos con la de acá. Esta válvula es una 3-2. Entonces vamos con la 3-2. 3-2, ¿dónde está? 3-2. Esta válvula de aquí. Perdón, hay que parar. La válvula 3-2, ¿no es cierto? Muy bien. Ahí está la válvula 3-2. Voy a conectarme. La posición, la vía 1, perdón, es siempre la vía de alimentación, ¿no es cierto? Igual voy a poner bueno, antes de poner retorno por muelle y todo eso, lo voy a dejar ahí. Pero aquí, esta vía 3, miren, la vía 3, ahí se ve mejor. La vía 3 es una vía de escape, ¿no es cierto? Por lo tanto, hago doble clic en el circulito y aquí voy a escoger el escape, miren. Hay dos maneras de escape. ¿Se acuerdan que les había dicho que el triángulo hacia abajo es escape? Este es un escape que viene para ponerse y este es un escape roscado. Entonces, cualquiera de las dos puedo poner, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren lo que va a pasar. Pongo, sí, sí, ¿no es cierto? Miren, o sea, voy a cambiar así como manualmente, ¿no es cierto? Miren, cambio manualmente, el aire circula, vuelvo a la posición 1, el aire se bloquea, pero el escape está acá, ¿no es cierto? Ahora voy a poner el retorno por muelle y todo eso. Entonces aquí, miren, aquí pongo retorno por muelle, ¿no es cierto? Pongo en este lado porque dice accionamiento derecho, retorno por muelle, ¿no es cierto? Y acá pongo un esfuerzo muscular. ¿Qué puedo poner ahora? Ah, igual, este es un pedal, ¿no? Es para accionar con el pie. Es lo mismo que el botón, pero accionado por el pie. ¿Ya? Entonces, miren, aceptar, sí. Accionado por el pedal, suelto. ¿Ya? Así es como funciona. Miren, inicialmente está en la posición 1. Cuando presiono el accionamiento, se cambia la posición 2 y el aire pasa. ¿No es cierto? En este caso, el aire se queda. Ahora, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, es diferente. Me dice que retorna y acá, ¿no es cierto? Entonces, voy a intentar hacer esta válvula de aquí. Y eso me da la opción de hacerlo aquí. Hago doble clic en la válvula y me dice, ¿cuál quieres que inicie primero? Entonces, yo quiero que inicie esta de acá y después quiero que esté esta de aquí. Miren. Entonces, quiero que en un inicio haya conexión, ¿no es cierto? Y después haya retorno. Entonces, va a ser tal cual como yo le digo que pase, ¿no? Entonces, miren, retorna cuando cambia la posición 2 y en la posición 1 siempre pasa. Así es como funcionan las válvulas. No sé si tienen alguna pregunta. No, Inge. Sí se le ve
bastante intuitivo el programa. Ya. Nole,